le he puesto al mensaje de hoy, no temas hacer un voto. No temas hacer un voto. Y yo quiero hablarle de dos términos que parecen iguales, pero no son iguales. Un término viene en el Antiguo Testamento y un término, una palabra en el Nuevo Testamento. Parecen ser iguales, pero no son iguales. Y una de ellas es la palabra en hebreo neder. Recuerde que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces, la palabra que está en el hebreo es neder, y neder significa voto. Diga conmigo, voto. Por otro lado, en el griego, en el Nuevo Testamento, viene la palabra omnuo, que significa juramento. Ahora, voto y juramento como que suenan igual, pero realmente no son exactamente lo mismo en su significado. Por ejemplo, neder significa hacer una promesa solemne. Y trata de hacerle una promesa a Dios. El establecer una promesa solemne, eso es neder. Y omnuo, que es en el griego, es poner a algo o a alguien como testigo de un pacto o confirmar la verdad de un hecho. Es decir, te lo juro por, ¿han oído esa expresión? Te lo juro por este pescadito. ¿Saben? Te lo juro que se muera tu mamá si no lo hice. ¿Sí me explico? O que le pase algo a no sé qué. O sea, poner a alguien como testigo de un pacto o confirmar la verdad de un hecho. Bueno, esa palabra omnuo de jurar, poniendo a alguien como testigo de un pacto o confirmar la verdad de un hecho, eso el Señor Jesús lo prohibió. Dijo, nunca hagan eso. Y eso el Señor lo prohibió en Mateo capítulo 5, versículos 34 al 37. Vamos a leerlo. Dice, pero yo os digo, no juréis. Ahí está la palabra. No pongas de testigo a nadie. No pongas de testigo a nadie para hacer un pacto o confirmar la verdad de un hecho. No lo hagas. No juréis. Y luego dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, o sea, de una sola palabra, sea un sí o sea un no. No tienes que poner a nadie como testigo. Creo que este es un hábito que nosotros traemos de antes de conocer a Cristo. Y te lo juro por no sé quién, y te lo juro por no sé qué, y te lo juro. Dice, no andes poniendo testigos a nadie. Tú tienes que enseñarle a los demás que tu palabra es un sí, y cuando tú digas un sí, va a ser un sí. Y cuando tú digas un no, va a ser un no. No andes jurando por nadie, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza, ni por Jerusalén. No andes jurando por nadie. Por mis hijos te lo juro. No, eso el Señor lo prohíbe. Omnuo es algo que Dios prohíbe. Y te lo juro por que se muera el pastor si no te estoy diciendo la verdad. Mira qué chistoso. ¿Sí me explico? Entonces dice el Señor, no andes jurando por nadie. Pero la palabra neder sí la permite el Señor. Es decir, hacer un voto, hacer una promesa solemne a Dios. Y esa promesa puede consistir en un compromiso de hacer algo, en ofrecer algo, en realizar algo a favor de o realizar algún servicio. Incluso puede incluir algo como abstenerse de algunas cosas con el fin de agradar a Dios. Hacer el compromiso de hacer algo para agradar a Dios. Y ahí es donde resulta la pregunta que muchos se hacen, ¿será correcto hacerle promesas a Dios? Es más, te lo voy a poner de otra manera, ¿será correcto hacer un pacto con Dios? Porque de pronto hemos escuchado enseñanzas que hablan de pactos y dale a Dios para que Dios te dé y detalles de esos, y de pronto se levantan enseñanzas que dicen, no, tú no tienes que andar haciendo pactos con Dios. Tú no te puedes igualar a Dios. Pero la pregunta es, ¿entonces será malo hacer un compromiso de nuestra parte hacia Dios? ¿Será malo hacer una promesa de nuestra parte hacia Dios? ¿Será hacer
malo hacer un pacto de nuestra parte hacia Dios? Y como les decía ahorita, este tema puede ser un poquito controversial porque desgraciadamente hay quienes han usado mal, con un propósito equivocado, con una intención equivocada. Incluso hay quienes han manipulado con este tema, han puesto cargas y condenación sobre otros que no deberían llevar. Entonces, yo quiero hoy, a la luz de la palabra, enseñarle que sí podemos hacer promesas a Dios, podemos hacer pactos con Dios y ¿sabe una cosa? Nos conviene hacer promesas a Dios. Nos conviene hacer pactos con Dios. Amén. Ahora, no se trata, escuche, y quiero que lo vea desde este contexto. No se trata de que yo le prometo a Dios para sacarle algo, porque a Dios no lo vamos a manipular. A Dios no lo vamos a engañar. Es más, no se trata de hacer un negocio con Dios. Él no tiene necesidad de hacer un negocio con nosotros. ¿Sí me estoy explicando? No se trata de chantajear a Dios. Pues le voy a ofrecer esto para que me dé aquello. No, o sea, es que Dios no necesita nada de nosotros. Los necesitados de Dios somos nosotros. Y no se trata de hacer algo para yo poder mover el corazón de Dios, aunque hay cosas que yo puedo hacer que sin la intención de tratar de manipular a Dios pueden mover su corazón. No es la intención de la promesa de la cual yo estoy hablando, no es la intención de neder, no es la intención de hacer un voto al Señor. Ahora, yo creo algo. ¿Por qué le quiero compartir todo esto? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí realmente queremos que Dios conteste todas nuestras oraciones que están de acuerdo a su voluntad? Hay algo que usted y yo tenemos que entender. Nosotros vamos a pedirle al Señor, pero siempre le vamos a pedir al Señor de acuerdo a su voluntad. Porque a veces podemos estar pidiendo algo que está fuera de la voluntad de Dios y Él por amor no nos lo va a entregar. Por eso siempre cuando yo termino mis oraciones personales y créame que si alguien sabe pedirle a Dios, yo soy bien pediche. Porque el Señor Jesucristo dijo, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y van a encontrar. De repente usted encuentra personas que dicen, es que no hay que pedirle a Dios si Él sabe ya nuestras necesidades, pero Jesucristo dijo, pidan. El apóstol Santiago dijo, ustedes no tienen porque no piden. Y luego lo remata y dice, y saben una cosa, y cuando piden egoístamente. Entonces, cuando pedimos con fe y pedimos de la manera correcta, dice la Biblia, el apóstol Juan, si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos la seguridad de que tenemos toda la respuesta para nuestras oraciones. Ahora, ¿qué pasaría si... Ahora, antes de pasar a esto, quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguna oración que tiene tiempo sin ser contestada en su vida? ¿Alguien tiene algunas oraciones de este tipo? Ahora, quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué pasaría si esa oración que tú has hecho al Señor y has pedido al Señor fuese acompañada de una promesa cuando su respuesta llegue? Porque normalmente nosotros pedimos a Dios y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero muchas veces nosotros no nos comprometemos con Dios. Le estamos pidiendo, pero no nos acordamos de qué vamos a hacer cuando la respuesta llegue. Y ahí es donde nosotros sí podemos hacer neder o hacer un voto delante del Señor. No sé si me estoy explicando. Entonces, normalmente estamos tan ocupados en pedirle que no nos ponemos a visualizar qué pasará cuando la respuesta llegue. Y sabe una cosa, ahí es donde nosotros podemos hacer un voto con el Señor, diciéndole, Señor, esta es mi oración, yo la pido conforme a tu voluntad, pero ¿sabes qué, Señor? Cuando la respuesta llegue, yo te prometo. Eso no lo prohíbe el Señor. Prohíbe poner testigo a Dios de nuestras decisiones y nuestros pactos, pero nunca prohíbe que le hagamos una promesa. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios para que podamos nosotros comprobar lo que estamos haciendo. Porque, amados, es muy fácil orar sin hacer compromisos. Es muy fácil pedir sin hacer compromisos. Y por lo regular nosotros le tememos al compromiso. Y esa falta de compromiso podría ser, y lo digo así, diga conmigo, podría ser. Yo no estoy diciendo que es, pero en algunos casos, o quizá en muchos de los casos, la falta de compromiso podría ser que sea la causa de la falta de respuesta. Y yo le quiero enseñar para que de hoy en adelante sus peticiones vayan acompañadas de una promesa a Dios. Y no porque Dios lo necesite, Dios no necesita nada de usted, porque usted lo necesita. Porque la promesa que le vamos a hacer a Dios no la hacemos para chantajearlo,
No lo hacemos para sacarle algo, no lo hacemos para manipularlo, no. La promesa que le hacemos al Señor es porque queremos agradecerle, porque queremos corresponder a la gracia, al favor y a la misericordia de Dios, porque queremos darle el lugar que a Dios le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Y porque queremos que otros sepan las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Gracias a Dios. Entonces, mire, en la Biblia encontramos personas que le hicieron a Dios votos o neder, le hicieron compromiso. Encontramos, por ejemplo, a Jacob, el hermano de Esaú. Usted sabe que Isaac tenía 2 hijos, Jacob y Esaú. Bueno, Esaú de alguna manera engaña a su papá y recibe la bendición que a Jacob le tocaba, aunque de alguna manera Jacob la había vendido y Jacob la había perdido. Pero bueno, esa es otra historia. Encontramos que Jacob huye de Esaú. El padre lo bendice, Isaac lo bendice, va camino a la casa de Labán su tío, y en el camino Jacob tiene un sueño, donde ve una escalera. Él se acuesta a dormir ahí en Harán, y dice la Biblia que él tiene un sueño donde ve una escalera donde suben y bajan ángeles, pero en la punta de la escalera está Dios. Y entonces Dios ahí le habla a Jacob y le da una promesa que no solamente era bendecirlo a él, sino era bendecir a toda su descendencia. Imagínense la promesa de Dios a Jacob. Quiero que la leamos en Génesis 28, versículos 14 al 22. Dice Dios a Jacob: Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuántos dicen, yo quiero una bendición de esas? Y luego dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, Jacob, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y ahí está, versículo 20. E hizo Jacob voto. ¿Qué hizo? ¿Qué significa voto? Una promesa solemne. E hizo Jacob una promesa. ¿Quién le pidió algo a Jacob? ¿Dios le pidió que le hiciera una promesa? ¿De dónde salió esa promesa? Como resultado del encuentro con Dios. Como resultado de la gratitud de Jacob a Dios por todo lo que el Señor le estaba prometiendo que le iba a dar. Como resultado de honrar a Dios por lo que Dios estaba a punto de otorgarle. Y le dijo: mire la promesa, mire el voto, mire el neder que hace Jacob. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Wow. Le está diciendo: Señor, si tú cumples todo lo que tú me has prometido, tú vas a ser mi Dios. Y Dios está esperando gente decidida que le diga lo mismo cada vez que le pide: Señor, tú vas a ser mi Dios. Y para mí no va a haber otro Dios fuera de ti, porque eres el único Dios eterno. Amén. Y luego dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No se pongan nerviosos, no voy a pedir diezmos, hermano. Estoy hablando del neder. ¿Quién le pidió a Jacob el diezmo? ¿Quién se lo pidió? Dios le dijo: ¿me tienes que dar el diezmo? En ese tiempo ni siquiera todavía existía la ley de Moisés, donde Dios sí le decía al pueblo: me vas a entregar tu diezmo. Pero en ese tiempo no. ¿De dónde salió ese deseo de darle a Dios algo? Del corazón de Jacob. ¿En respuesta a qué? En respuesta a la promesa que Dios le había hecho. Y entonces Jacob hace una promesa solemne. No sé si me estoy explicando. Padre, Señor, primero tú serás mi Dios. Y esta casa
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Le hace allí tres promesas. Una, tú serás mi Dios. Y esta piedra que he puesto puesto por señal será casa de Dios. Número 2. Y número 3 dice, y de todo lo que me entra, de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti. Nadie le está pidiendo nada. Dios no le está pidiendo nada. Nadie está presionando a Jacob. Es que dale. No. Simple y sencillamente Jacob dice, Señor, si tú me bendices, yo te prometo que te voy a corresponder. Si tú me bendices, yo te prometo que voy a hacer algo. Y yo creo firmemente, hermanos, que si cada petición que le hacemos a Dios, de tu corazón, diga conmigo, de mi corazón, otra vez, de mi corazón, voluntariamente, tú decides corresponder a Dios con una promesa, seguramente Dios va a hacer algo. Porque todo esto que está pasando aquí se cumplió. Jacob hizo un voto con Dios para cuando esa promesa se cumpliera. No estaba haciendo una negociación. Más bien era ofrecer, corresponder a Dios por su cuidado, corresponder a Dios por sus bendiciones. Y eso es lo que Dios está esperando. No porque Él lo necesite, sino porque Él quiere enseñarnos a nosotros a tener un corazón agradecido con Él. Un corazón que reconoce que todo lo bueno viene de Dios. Y cuando tú reconoces que todo lo bueno viene de Dios, ¿qué te vas a apartar de Él? Nada te podrá apartar de Él. Al final de cuentas, los beneficiados de hacer esa promesa no es Dios, porque Él no nos necesita, somos nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Si yo le doy a Dios, Él sigue siendo Dios. Si yo hago una promesa con Dios, Él sigue siendo Dios. Si no la hago, Él sigue siendo Dios. Si yo me porto bien, Él sigue siendo Dios. Si yo me porto mal, Él sigue siendo Dios. Si yo obedezco, Él es Dios. Y si no obedezco, Él sigue siendo Dios. Pero cuando yo hago la promesa de corresponder a Dios, de agradecer a Dios, de alguna manera hacer algo para decirle gracias, Señor, por todo lo que tú me estás dando, entonces la mano del Señor se mueve a nuestro favor. Le voy a dar otro ejemplo. Ana. Usted conoce la historia de primer libro de Samuel, capítulo 1. Elcana, su esposo, pues estaba casado con ella y con esta Penina, hasta el nombre tenía feo la muchacha. Penina. Penina tenía hijos, Ana no tenía. ¿Recuerdan la historia? Y dice la Biblia que ellos tenían la costumbre de ir cada año a adorar a Dios al templo, a Jerusalén. Se transportaban de la ciudad donde vivían para ir al lugar donde Dios había dicho van a venir de tiempo en tiempo para estar aquí adorando. Y para Ana, cada vez que iba al templo, iba en ese viaje, era un sufrimiento, porque la mujer Penina, que tenía hijos, la irritaba y se burlaba de ella. Y le decía, tú nunca has tenido hijos y no vas a tener hijos. Y bueno, todo lo que usted sabe que pudiera hacer ya ve cómo son las mujeres de repente, ¿verdad? Entonces, en una de esas ocasiones que Ana va al templo, Ana hace algo impresionante. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y se levantó Ana, no leo todo porque no terminaríamos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró ¿cómo? Abundantemente. Después de ese acto, ella le dice al profeta, al sacerdote, yo derramé mi alma delante del Señor. Sí, fue y le dijo, sacó toda la amargura que tenía, todo el dolor que tenía, todas las lágrimas, todo lo que tenía ahí escondido, ahí oprimiéndole. Pero mire lo que hizo en el versículo 11. ¿Y qué hice? ¿Qué dice? ¿E hizo qué? Hizo neder. ¿Hizo qué? Voto. ¿Qué significa un voto? Una promesa solemne. ¿Cuál fue la promesa solemne? Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mi mamá no hizo ese voto, ¿eh? Lo mío es otra cosa, ¿ok? Amados, quiero hacer una pregunta. ¿Sería la primera vez que Ana
oraba por un hijo? Pregunto. Si ella tenía, si su rival tenía hijos, ella no los tenía. Y dice aquí que cada año ella pasaba por lo mismo. Pregunto, ¿sería la primera vez, perdón, que Ana fue al templo y hacía una oración pidiéndole un hijo a Dios? Pero sí fue la primera vez en que ella dijo, si tú me lo das, Señor, aquí está lo que voy a hacer. Por eso le decía que es muy probable que algunas peticiones que tenemos nosotros no hayan sido contestadas porque no le hemos dicho al Señor cómo vamos a corresponder. Y vuelvo a repetirle, no porque Dios lo necesite, Él no me necesita a mí, sino porque yo lo necesito. Porque quien recibe la respuesta a la oración, necesitamos de alguna manera corresponder, agradecer, ir a la presencia del Señor. Y ella le hizo el voto. Lo que tú me des, Señor, te lo voy a regresar y lo voy a dedicar para ti. Y sabe una cosa, cumplir ese voto no era nada fácil, porque una vez que lo tienes en tu mano, si Ana es regiomontana hubiera dicho esto, lo caído, caído. Ya me lo diste, Señor, gracias. Pero dice la Biblia que una vez que ella, ya el niño, ella destetó a su hijo, dice que lo subió, fue al templo y le dijo al sacerdote, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Ahora yo lo dedico a Jehová todos los días de su vida. Y lo entrega al sacerdote, le dice, aquí está. Yo se lo pedí a Dios. Obviamente después el Señor le dio 5. ¿Sí? Se puso la cosa buena, ¿verdad? Le dio 5. Le dio 5 hijos. Y ese hijo que ella dedicó al Señor es el profeta más grande de todos los tiempos en el Antiguo Testamento. El profeta Samuel, que no solamente fue profeta, también fue un sacerdote del Dios Altísimo. Pero ¿cuál fue el resultado? Un voto. ¿Cuál fue el resultado? Una promesa solemne. Encontramos, por ejemplo, a David. David normalmente hacía promesas y hacía votos delante del Señor. En una ocasión no hizo un voto, sino sintió algo para corresponderle a Dios, porque quiero que escuche el centro del tema. El centro del tema no es pagarle a Dios, porque a Dios nunca le vamos a pagar. El centro del tema no es de alguna manera mostrar una negociación con Dios. Dios que tiene que negociar con nosotros. Él es Dios, ¿sí o no? El centro del tema no es de alguna manera manipular a Dios. ¿Cómo me atrevería a manipular a Dios? No, el centro del tema es mostrar gratitud, mostrar adoración y corresponder de alguna manera a los favores merecidos de Dios. David era una persona que hacía muchos votos. Ahorita vamos a ver algunos versículos donde confirma el salmista que él hacía continuamente votos al Señor, promesas solemnes. Y en una ocasión David había construido su casa personal, su casa, una casa elegante, una casa linda. Y dice la Biblia que cuando él está en su casa, dice, yo estoy en una casa de cedro y el arca de Jehová está entre cortinas. ¿Cuántos recuerdan la historia? Dice, le voy a construir un templo al Señor. Le voy a construir casa a Jehová. Y bueno, habló con el profeta Natán y le dijo, Natán, yo he determinado que le voy a construir casa a Jehová. Y le dijo Natán, haz lo que venga a tu mano, dale. Pero en la noche, Dios le dice a Natán, ve y dile a David que él no me va a construir casa. Que el que me va a construir casa es su hijo Salomón, porque David ha derramado mucha sangre a causa de que David peleaba muchas batallas por Israel. Pero también dile a David, fíjese, dile a David que desde que salí yo de Egipto, desde que se construyó el arca de Jehová, durante todo el peregrinar del pueblo de Egipto hasta ahora, yo nunca he habitado en templos, siempre he estado entre cortinas. Yo no necesito un templo. Es más, dile a David que ni siquiera se lo pedí. Pero también dile que por cuanto él tuvo en su corazón hacerme casa, yo le haré casa a él. ¿Está captando la idea? Y le dijo, y dile que no faltará descendiente sobre su trono. Y Jesucristo viene de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque hubo en el corazón un deseo de correspondencia.
Y es que a veces estamos tan ensimismados en nuestras peticiones, y no estoy diciendo que esté mal o que de alguna manera no estemos interesados en lo que necesitamos, pero Dios está esperando también de nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo te conteste? ¿Qué va a pasar cuando la oración que tú estás haciendo tenga la respuesta? David tenía la costumbre de ofrecer votos a Jehová. Salmo 22, versículo 25, mire lo que dice el salmista. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Había otro salmista que se llamaba Asaf. Y Asaf también tenía la costumbre, al igual que David, Salmo 50, versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Mire, la costumbre del pueblo de Israel de hacer votos solemnes al Señor era tan fuerte que incluso había una regla, había una ley que regulaba los votos que hacía el pueblo de Dios. Ahí en Números capítulo 30, versículo 1. Y vuelvo a repetirle, no porque Dios lo necesitaba, sino porque Dios nos quiere enseñar a corresponder. ¿Cuántos dicen amén? A agradecer. Dice, y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y después viene una serie de reglas cuando la mujer hacía voto estando bajo la custodia de sus padres, cuando la mujer hacía voto estando bajo la sujeción de su marido y todo ese tipo de cosas. Ahí viene regulado. Era parte de la vida del pueblo hacer votos al Señor. Yo creo que esto nos deja una gran enseñanza. Nosotros podemos hacer votos a Dios. Amén. Pero yo quiero terminar el mensaje prácticamente dándole algunas recomendaciones para cuando usted haga un voto delante del Señor. Lo primero es la importancia de hacer ese voto, pero ahora quiero decirle cómo lo puede hacer. ¿Le interesa? ¿A los de allá de VIP les interesa? Amén, sí, muy bien. Y quiero que veamos algunas consideraciones importantes al hacer un voto. Número 1, no tengas miedo de hacer voto. No tengas temor. Hacer un voto es bíblico y a Dios le agrada. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios le agrada el compromiso. La gente comprometida le agrada al Señor. Amén. Número 2, el voto es entre tú y Dios. Y es el resultado de la voluntad propia y no de la influencia y manipulación de terceras personas. El voto que haces con Dios es el resultado de tu decisión y nunca ni de la presión ni de la manipulación de nadie. Porque cuando ya eres manipulado, ya no es tu decisión. Cuando ya eres presionado, ya no es tu decisión. Jacob no tuvo ninguna presión. Ana tampoco tuvo ninguna presión. David tampoco tenía ninguna presión. Asaf tampoco tenía ninguna presión. Ellos de su voluntad ofrecían un voto a Jehová. Entonces tengamos cuidado, porque cuando hacemos un voto bajo una manipulación de terceras personas, o cuando no lo estamos haciendo de voluntad, sino por agradar a otros o quedar bien con otros, eso no funciona. Claro, podemos oír la opinión de terceros acerca de cómo hacer un voto. De hecho, yo te estoy dando una opinión en este momento. Podemos oír el consejo de otros de lo que vamos a hacer como voto, pero al final la decisión de hacer una promesa solemne al Señor debe salir de lo más profundo de tu corazón como el resultado de la gratitud, del deseo de corresponder al Señor y del compromiso por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero hay algo más. Número 3, un voto a Dios. Considéralo esto. Cuando tú haces un voto a Dios, no hay para atrás. Aleluya. Un voto a Dios es sagrado. Por eso debe ser resultado de tu decisión y no de la presión de terceros, ni de la manipulación de terceros, ni tampoco el resultado de un momento emocional. Tenga cuidado cuando en momentos emocionales hace promesas a Dios. No lo haga. Tenemos que tener mucho cuidado. O de alguna manera estimulado en la emoción por algo que me dijeron o algo que oí. No se hace así,
porque un voto a Dios es sagrado. Diga conmigo, es sagrado. Y es mejor cuando es un voto a Dios que es sagrado. Dice la Biblia que es mejor no hacer nada de votos que hacerlos y no cumplirlos. Quiero que vea conmigo Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. A Dios le llama insensato aquel que le promete algo y no lo cumple. Algunos están diciendo, ya me empezó a peñasquear, pastor, porque traigo algunas pendientes con el Señor. Pues así te llama Dios. Y a mí también, si yo no cumplo lo que le prometo. Dios dice que Él no se complace con el insensato. El insensato es aquel que se atreve a prometerle algo a Dios que no le cumple. Dice, mejor es que, cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y que prometas y no cumples. Dios no prohíbe, hermano, hacer un voto en su palabra. Ya lo dejamos bien establecido. Pero Dios nos exhorta a que si lo hacemos, lo cumplamos. Y que si no pensamos cumplirlo, mejor no lo hagamos. Y hay que tomar los votos que le hacemos a Dios muy en serio. Amén. Por eso cuando yo le prometí a Dios que yo iba a amar a mi esposa, gorda o flaca, la tenía que amar. ¿Sí me explico? Y yo le dije, yo la voy a amar. Por eso los votos matrimoniales es muy difícil de disolver. Aleluya. Y yo sé que a veces se tienen que disolver porque hay un cabezón que no lo entiende. O a veces son los dos cabezones. Y con uno que no lo entienda, pues ya cómo le hace el otro, ¿me explico? Y que no hace lo que debe de hacer. Pero un voto matrimonial es muy en serio. No, pues ya los que estaban batallando para casarse ya no se van a casar después de esta predicación, hermano. Porque le sacan al compromiso. ¿Sí me explico? Pero todo lo que hacemos delante de Dios es muy, muy en serio. Amén. Entonces no hagas votos a la ligera. Hay que tomar los votos a Dios muy, muy, muy en serio. Bueno, ahí está el número 4. No hagas votos ligeramente. Piensa y reflexiona bien las consecuencias de no cumplir tu voto. O si puedes o no puedes cumplir tu voto. Por eso nunca se hace un voto en un estadio emocional, de alteración emocional, ya sea de apresuramiento por obtener algo, ya sea de presionado por terceras personas. No. Los votos a Dios no se pueden hacer de manera ligera. Hay una historia en la Biblia de un juez que se llamó Jefté. ¿Cuántos conocen la historia de Jefté? Jefté, ahí en el capítulo 11 de Jueces, capítulo 11, versículos 30 al 31, dice, bueno, Jefté era uno de los jueces de Israel. Dice, y Jefté hizo una promesa solemne a Jehová. ¿Qué hizo? Un voto. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, de mi familia, dijo. Cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. O sea, él no pensó que alguno de la familia podría salir. Y cuando él regresa de la victoria, mire lo que sucede en el versículo 34 y 35. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. La chiquilla andaba feliz, su papá llegaba de ganarle a los amonitas, llegaba de una gran victoria, y ella era sola. Su hija, uy, como que lo ponen más dramático aquí, ¿verdad? Sí. Y no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré
retractarme. ¿Y quién estaba en juego ahí? La hija única. Por eso no podemos hacer votos a la ligera. Y quizá algunas de las cosas que enfrentamos en la vida ha sido por tantas promesas que le hemos hecho a Dios. En un momento emocional, de presión, de dolor, de quebranto, de presión, y no le hemos cumplido a Dios. Pero hay algo más que te quiero enseñar y estoy terminando. No hagas un voto a Dios cuyo cumplimiento dependa de las acciones, decisiones y comportamiento de terceros. No, el voto es tuyo. El voto no tiene que ver con lo que terceros hagan o no hagan. ¿Sí me estoy explicando? El voto no tiene que ver con la manera en que terceros se comporten. El voto que tú le haces a Dios es un resultado de tu voluntad que te lleva a tomar una decisión. Entonces no hagas un voto a Dios cuyo cumplimiento dependa de las acciones, decisiones y comportamiento de terceros. El voto que hizo Jefté no debió haberlo hecho, porque el cumplimiento de ese voto no dependía de él. ¿De quién dependía? De la familia. Cualquiera que salga, te lo voy a entregar. Y él tuvo que enfrentar una responsabilidad. Pero Jefté no es el único caso. Encontramos el caso de Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Sí? Quiero que veas conmigo primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 24 al 28. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Imagínense, andan en ayunas y encuentran en la superficie del campo miel. Lo que más quieres cuando estás en ayunas es azuquitar. ¿Cierto o no? La tentación al pueblo, entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. ¿Cómo terminó Jonatán? Debido a un voto, a un juramento, a una promesa que había hecho Saúl. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amados, de no hacer un voto a Dios cuyo cumplimiento dependa de las acciones, decisiones y comportamiento de terceras personas. Yo creo que después de esto van a decir, no, mejor no hago nada, pastor. No, de eso se trata, de que lo hagas. Y por eso estamos enseñando para hacerlo bien. Amén. Y por último, yo te recomiendo, es una recomendación que te va a ayudar. Haz tu promesa a Dios, haz tu voto y asegúrate que ese voto esté relacionado con los requerimientos y demandas de Dios para tu vida. O sea, tú ya sabes lo que Dios quiere, ¿sí o no? ¿Por qué no hacer el compromiso de cumplirlo delante de Él? ¿Cuántos saben que Dios quiere obediencia? ¿Podrías tú prometerle obediencia? ¿Por qué no? Si yo quiero su bendición, ¿por qué no obedecer a Dios? ¿Cuántos saben que a Dios le agrada la gratitud? ¿Podrías prometerle a Dios gratitud cuando Él conteste tus peticiones? ¿Cuántos saben que a Dios le agrada que nosotros seamos parte y participemos para la extensión de su reino? ¿Podrías tú hacerle una promesa a Dios de decirle, Señor, tú me vas a bendecir y tu reino será primero y tu justicia también? Sabiendo que todo lo demás, toda esa bendición, para mí es la añadidura, pero el propósito de mi vida es tu reino. ¿Sí me estoy explicando?
¿Cuántos saben que a Dios le agrada tu adoración? Podrías hacerle una promesa a Dios de decirle: Señor, mi vida completa para ti será una adoración. No solo mi cántico, no solo mi alabanza, mi vida entera será un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta que su reino se extienda? Podrías prometerle a Dios: Señor, yo seré un portador de tu gloria. Yo voy a predicar tu evangelio. Si al final de cuentas es lo que Dios demanda, ¿por qué no comprometernos con el Señor a sus demandas y hacer un voto, hacer un neder, hacer una promesa solemne de que vamos a hacer lo que a Dios le agrada? En una ocasión, Josué hizo algo parecido cuando le dijo a los demás: ustedes escojan a quién sirven, pero yo y mi casa, está prometido, vamos a servir al Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Mucho creyente no recibe, tiene fe para recibir, pero no recibe porque no hay compromiso. Y Dios, a través de esta palabra, nos está llevando a todos a hacer un compromiso delante de Dios. Ok, Dios te va a bendecir. ¿Qué vas a hacer con la bendición? Dios te va a prosperar. ¿Qué va a pasar cuando tú prosperes? No porque porque Dios quiera cobrarte el favor, no. ¿Sabes una cosa? De hecho, si nosotros pretendemos pagarle el favor a Dios, lo ofendemos porque no hay nada que le pague. Es más, Dios no quiere tus sacrificios, porque ya se sacrificó Jesús una vez y para siempre. Lo que hacemos, que parece un sacrificio, no es un sacrificio, sino es un acto de adoración y de correspondencia a los favores y a la misericordia de Dios que hemos recibido. Y quizá el despegarte de algo, o el hacer algo por Dios, o el realizar algo, pareciera un sacrificio, pero para quien lo hace con un corazón agradecido, nunca será un sacrificio, será un privilegio. ¿Cuántos consideran que servir a Dios es uno de los más grandes privilegios que tenemos en la vida? Sí, amado. Cuando el servicio se te hace una carga, ya realmente no estamos correspondiendo, ya es una obligación, ya es algo que tenemos que hacer, y Dios no quiere eso. Dios quiere tu corazón, y que voluntariamente de tu corazón tú puedas cumplir tus promesas al Señor. Así es de que no llevas pierde. Ve qué es lo que Dios quiere y comprométete con Él. Señor, quiero que bendigas a mi familia. Te prometo que a mi esposa la voy a amar mucho. Gloria a Dios por esos 4 profetas que se levantaron en este momento. Señor, y la voy a bendecir. Amén. Y me la voy a llevar de vacaciones, hermanas. ¿Por qué no? ¿Sí? Y de lo que tú me des, yo lo voy a compartir con ella todo. Hay muchos hombres que no les da el Señor porque son bien codos con su señora. Quieren que con 200 pesos aguanten toda la semana. ¿Qué te pasa, compadre? No has ido al mandado. Y las hermanas están felices de la vida, míralo. No, dicen, hasta que llegó la justicia divina. No, pero estoy hablando de casos que, hay casos excepcionales, hay casos que así son. O sea, aquí están tus 200 pesos y a ver cómo le haces. Oye, pero 200 pesos, tenemos 5 hijos y aparte tu mamá también está aquí. Y Señor, si tú me das una casa, ¿sabes una cosa, Señor? No habrá semana en que en esta casa no se predique tu palabra. Podrías hacer porque a veces Dios te da la casa y pasan 3, 4, 5 años y no es un lugar donde el reino de Dios se establezca. Ah, Señor, y si me das el carro nuevo, no habrá domingo que no venga uno sentado en ese asiento, porque lo voy a invitar para que venga a conocerte como su Salvador y como su Señor. ¿Qué cree que va a hacer Dios? ¿Qué cree que va a hacer el Señor? Hácelo. Si esto va a ser para que mi reino se extienda y para que mucha gente me conozca, y aparte va a ser de bendición para mi hijo, dale el más bueno, el mejor, uno grande, que vayan cómodos, ¿verdad? Sí me estoy explicando. Pruébalo. Hazle una promesa solemne al Señor dentro de todas tus peticiones. Hazle promesas al Señor. Ahora, ya te dije que no lo hagas si no lo piensas cumplir. Y que las cosas con Dios son muy serias. Pero pruébalo. En mi caso personal, muchas de mis peticiones van acompañadas de promesas para hacer algo a Dios. Una de las cosas que yo le he prometido a Dios es que siempre todo el honor y toda la gloria
y toda la alabanza serán para Él. Amén. Todo es para Él. Amén. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero que uses mis manos para sanar enfermos. Y yo te prometo que si tú usas mis manos para sanar enfermos, no habrá enfermo que me llame que no ore por él. Y Dios está contestando. ¿Sí me estoy explicando? Este lugar lo dedicamos al Señor. Y yo le dije, Señor, este lugar nunca va a ser cerrado. Mientras dependa de mí, siempre va a estar abierto. En este tiempo estuvo cerrado porque no dependía de mí, pero en lo que depende de nosotros, por eso los traemos a ustedes bien asoleados, hermanos. Y vienen a la reunión del miércoles y ahorita se me conectan a las 10 y luego a las 12 se van a ver el programa. Y en la mañana ya está la oración a las 8 de la mañana, porque Dios no nos dio este lugar para tenerlo de oquis, nos dio este lugar para que sea una luz en medio de la oscuridad. Amén. Haga compromisos con Dios, haga promesas con Dios y verá si no le empiezan a venir muchas respuestas que han estado atoradas, porque Dios quiere su compromiso, no que le pague, Él quiere su correspondencia, su corazón, su amor. A tu voluntad.